Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro del Génesis, capítulo número 27. Libro del Génesis, capítulo 27. Amén. Génesis capítulo 27. Vamos por favor a dar lectura. Del versículo 41 al verso 46. Recuerde que este texto ya fue motivo de estudio, solamente lo vamos a leer para recordar la enseñanza anterior y de ahí en adelante partir con la nueva enseñanza. ¿Lo tenemos todos? Y nos dice el Señor: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Verso 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a poner la enseñanza de este tiempo, sí, en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Permite, mi Dios, que en este tiempo de la escuela bíblica dominical, cada uno de tus hijos pueda encontrar, Señor, esa respuesta a sus necesidades. Te pido, mi Dios, que tú nos bendigas grandemente. Usa, oh Dios, esta porción bíblica para hablar a las necesidades de nuestras vidas. Señor, así también extiende tu misericordia sobre las demás clases de la escuela bíblica dominical. Considera, oh Dios, a nuestros niños, los más pequeños, que también están recibiendo en este tiempo, Señor, la instrucción de tu palabra. No permitas que se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Forma en ellos, oh Dios, Padre, sus corazones, y que puedan resplandecer también como hijos tuyos en todo momento, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias. Amén y amén. Recordemos, mis amados hermanos, ya este relato del cual sí hemos podido en reiteradas oportunidades sí ya enseñar. Recuerde que Esaú había ya notado el fracaso de una decisión tomado en la juventud. Isaac había dado la bendición sí al hermano de Esaú. Por su parte, Esaú, recuerde, sí, había dicho a su padre: ¿acaso solo tienes una bendición? ¿No podrías darme a mí también la bendición para prosperar? Pero ya la primogenitura había sido dada a su hermano Jacob. Sí, este se lamentó, y dice el libro de Hebreos que también lloró amargamente tratando de obtener la bendición, pero ya el lloro y el lamento pasó de largo. Su oportunidad se había perdido. Por su parte, recordemos que Esaú, tal cual como lo hemos leído en Génesis 27, sí, de los versos 41 en adelante, comenzó ahora en su corazón a albergar un odio, una ira contra su hermano, porque éste le había tomado esa bendición de su padre.
y ahora, tal como lo decía Rebeca, él pensaba consolarse hasta que lo vea muerto a su hermano. Amén. De pronto esa historia refleja también vivencias dentro de los hogares cristianos, los odios que pueden levantarse aún dentro de los propios integrantes de una familia. ¿Sí? Ahora bien, si nos concentramos, por favor, y acompáñenme a la escritura, en el versículo número 28, la escritura menciona que fue Rebeca quien le dijo a su marido Isaac de que si fuera necesario de que su hijo Jacob buscara mujer para sí, no como lo había hecho su hermano o su hijo, su otro hijo, Esaú. Recuerde que cuando uno va a la escritura, acompáñeme por favor, en el mismo libro del Génesis, pero en el capítulo número 26, Génesis 26, versículos número 32 en adelante, el Señor nos declara que Esaú había tomado para sí mujeres de la tierra donde ellos moraban. Leo: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Verso 33. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, y dice la procedencia, Eteo, y también dice la Biblia que tomó a quien, a Basemat, hija de Elón, también de la región de Etea. Amén. Versículo número 35 dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y también para Rebeca. Sí, acuérdese de este último verso, el verso 35. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para... Sí, recuerde ese verso porque lo vamos a ver más adelante. Volvamos por favor a Génesis 28. Ahora bien, ¿qué nos declara la escritura? Versículo número 1. Nos dice el Señor: entonces Isaac llamó a Jacob. Obviamente era el padre el que tomaba las decisiones ya en cuanto a levantar o a obtener para su hijo una mujer para su descendencia. Así también lo había hecho Abraham con su propio hijo Isaac. Recuerde que Abraham también llamó en este caso al mayordomo de su casa y le encomendó enviar en comitiva para que fuera a su familia y traer de allá una esposa para su hijo Isaac. Algo muy similar va a pasar en este momento, pero aquí ya no va a ir ningún mayordomo, sino que directamente va a enviar ¿a quién? A Jacob, dándole de pronto una ventaja, que él pueda conocer a la persona con la que él habría de casarse. Recuerde que con Isaac pasó todo lo contrario. Él fue casado con Rebeca, pero él no conocía de antemano a su esposa. Versículo número 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Usted sabe bien que eso en la escritura, para el pueblo actual cristiano, la escritura dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Amén. De ahí, amado hermano, la normativa de que un creyente no puede buscar a una mujer inconversa o viceversa, una chica creyente que puede glorificar a su Dios en su cuerpo, teniendo a Jesús como su Salvador. No puede buscar, mi querido hermano y hermana, a alguien que no comparta su fe. ¿Por qué? Porque le hará apartar de sus caminos. Parece mentira, pero mucha gente dice: hermano, no, él es inconverso, pero no importa, yo lo convierto al Señor. O yo le hago caminar en la fe, o más adelante yo le predico de Cristo y va a ver cómo él va a venir a los pies del Señor. Amados hermanos, eso es una lotería. Eso no es básicamente algo que se pueda llegar a dar. Solo si la misericordia de Dios, que está en su divina potestad, le permite a un hombre inconverso venir a sus pies, eso no está en la potestad del hombre, sino en la potestad del Señor.
Acompáñenme por favor, sí, para aseverar estas palabras al Nuevo Testamento en el libro de los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo número 9. Romanos capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso 18, dice el Señor ahí, de manera que de quien quiere, estoy hablando de Dios, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere, dice la Biblia ahí, endurecer, dice ahí, lo endurece. Es decir, Dios al que le quiere dar en su gracia la oportunidad de ser salvo, lo salva. Y Dios así también, si a alguien, si por más que usted se lo meta en las oraciones, por más que usted se lo meta en los ojos de Dios, si Dios quiere endurecer esa vida, definitivamente Dios tiene sí el poder de negarle su petición, inclusive sí, de salvación para alguien sí determinado. Parece mentira, amado hermano, pero usted podría decir, y entonces, y mi familia, y mis hijos, amado hermano, por eso mismo tenemos que tomar, si estamos solteros, si tenemos que tomar el precedente de la obediencia y hacer de nuestra familia una familia cristiana desde sus inicios. Porque si tomamos en rebeldía una mala decisión a la hora de obtener o de contraer matrimonio, de seguro sí que Dios le hará a usted, por más que ore, por más que ayune, por más que vigile, sí, por más que pida oración a quien se le cruce por delante, si usted desobedeció la palabra, de seguro las consecuencias no se van a hacer esperar. De ahí la sabiduría, sobre todo para los solteros y las solteras, de que sepan elegir correctamente con quién habrán si de formar un hogar. Si usted está poniendo su mirada en un hombre inconverso, en un chico inconverso o en una muchacha inconversa que no comparte la fe del Señor, yo le aseguro que usted va a tener gravísimas consecuencias en una relación de matrimonio. Aún, mi amado hermano, aquellas personas que estando casadas, ¿sí?, con personas inconversas y ellos son creyentes, Dios sí les da la pauta de que simplemente esperen en su misericordia, porque a la verdad no hay la total seguridad de que ellos puedan alcanzar salvación por esas malas decisiones. Acompáñenme por favor a la palabra y veamos qué nos dice la primera carta de los Corintios. Gracias. Primera carta sí, de los Corintios. Capítulo número 7. Primera carta de los Corintios, capítulo número 7. ¿Ya lo tiene? En el capítulo número 7, voy a leer, sí, póngale mucha atención a esto. Versículo número 12. Hablando de los matrimonios que están de pronto en una disyuntiva de fe. Una persona creyente con un marido inconverso o viceversa. Dice, vamos a leer desde el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ahora recuerde, ¿cómo debemos de estar unidos? Sí, recuerde, ya eso tira abajo el fundamento de estar unidos ¿en qué? En unión libre. La Biblia dice que si nos vamos a unir, hay un vínculo para unirse. ¿Cuál es el vínculo? Repítalo. Perfecto. El matrimonio. Amén. Así que si tiene otro tipo de, diríamos, de lazo que lo une a una persona que no es el matrimonio, está cometiendo sí un grave error en su vida. Amén. Amén. Bendito, metiendo el dedo en la llaga. No importa, pero así es la palabra. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo,
sino ¿quién? El Señor, que la mujer no se separe del marido. Amén. Verso número 11. Y si se separa, obviamente que esa separación debe de ser originada por un motivo de razón bíblica que le dé a usted el respaldo para que haya separación. Por ejemplo, ¿por qué causa se puede separar a alguien? Sí, primeramente por el adulterio. Amén. Cuando hay adulterio, obviamente es la razón o la causa esencial para que pueda haber una separación. Amén. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que si alguien ya busca a otra persona, ha dejado de amarlo. Amén. Ha dejado ya de compartir sus sentimientos con usted. Ahora, versículo número 11. Si se separa, ¿cuál es la recomendación del Señor? Quédese sin casar. ¿Por qué causa? Para que se dedique ahora a servir a un marido especial. ¿Cuál es ese? El Señor. Sí. Pero eso obviamente hay que analizarlo bajo un contexto, sí, de cada problemática dentro de cada situación. ¿Hay alguna pregunta? A ver, le alcanzo el micrófono. Mi pastor, al decir se separa, ¿está diciendo que se divorcie o simplemente separarse? Ya. La escritura es clara en ese sentido. Cuando el hombre se llegaba a tomar una decisión de separación, la Biblia menciona, sobre todo en el caso de Jesús, ¿sí? Menciona con claridad de que si había separación debería de darle también carta de divorcio. ¿Con qué fin se lo hacía? Para que pudiera tener la mujer, pudiera tener la mujer la garantía de que el hombre, en este caso el marido que la abandonó, no tuviera más derecho legal, sí, para poder reclamar, aun cuando estén separados, no tener, sí, de pronto el atrevimiento de demandarle de que fuera nuevamente ella su mujer en un futuro inmediato. Cuando el Señor de hecho confrontó a los fariseos y a los religiosos de su época, sí, el Señor dijo que esta situación se había permitido por la dureza del corazón de ellos. En ese sentido, sí, el Señor había establecido un documento para que se habilite la separación terrenal, pero que en las bases del matrimonio, es decir, o diríamos en los orígenes de la mente de Dios, el matrimonio se lo creó para que el hombre y la mujer, sí, no se separasen jamás. Pero al haber una separación, también debería de haber un documento para que pueda quedar establecido legalmente el vínculo de la separación. Sí, es decir, que si uno puede, en ese sentido, ejercer su derecho de divorcio, lo puede hacer, tiene respaldo bíblico, pero también debemos de entender que la separación sí conlleva también demandas, y las demandas son las que muchas personas que se separan no las quieren asumir, y ahí es donde nace la problemática. Hay personas que usted conocerá de pronto en el ámbito secular, que en una relación no duran ni 3 meses, ni 6 meses, y al poco tiempo se están divorciando, es decir, se casan y se divorcian, se casan y se divorcian. Y recordemos algo especial: en la generación de Noé, justamente esta situación se llevaba a cabo en reiteradas oportunidades en la sociedad. Por eso es que Jesús dijo que en la venida del Señor o sus juicios vendrán como en los días de Noé, porque en esos días la gente se casaba y se daba en casamiento. Eso no significaba de que se casaban una vez, sino que se casaban y se divorciaban en reiteradas oportunidades, mal formando el núcleo de la sociedad, que es el vínculo del matrimonio. Y eso conlleva justamente, sí, a un juicio de parte de Dios, porque denigran lo que Dios lo tiene muy en alto. Amén. Sí. En conclusión, mi pastor, si se le da carta de divorcio, no puede volverse a casar. Ya, vamos al punto. Y esta es una buena pregunta, porque sobre todo en ese sentido, cuando la gente viene a Cristo, tiene esos problemas, o por lo menos así vienen a los pies del Señor. ¿Qué sucede cuando una persona que no conoce del Señor, y aquí es donde quiero hacer una aclaración, aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador, si incurren en un divorcio? Ahora, entendemos por la Escritura que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y el Señor las comienza a hacer todas nuevas. Entendemos nosotros por la Escritura
que cuando una persona no tiene a Cristo, obviamente no tiene su mente, no tiene sabiduría divina. Y como vive en el error, obviamente ahí él pudo haber experimentado un sinnúmero tanto de casamientos como de divorcios. Pero venido a Cristo, cualquiera sea su situación en la que él llega, tiene que ahora limpiar su mente y darle la oportunidad para que la palabra haya cabida en su corazón. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando alguien viene al Señor prácticamente al filo de un divorcio, obviamente que las consecuencias muchas veces suelen ser irreversibles y terminan en separación. Ahora, como esa persona ya vino con una vida totalmente descarriada, por así decirlo, o desencaminada en cuanto a tener en alto el concepto del matrimonio, entendemos por la Escritura que hay una nueva oportunidad de vida. El punto es que muchos cristianos que ya tienen a Jesús, que ya conocen tanto el marido y la mujer, las demandas de Dios, y no respetan en obediencia esos vínculos, quieren incurrir, en este caso, en un divorcio. Entonces yo podría decirle a hermano, hermana, amada hermana, si usted conoce la voluntad de Dios, usted también, varón, conoce la voluntad de Dios, y pese a lo que conocen, quieren desvincular lo que Dios unió, entonces también prepárense para pagar el precio de la demanda que Dios les ha hecho. Es decir, quédense sin casar, porque así como han tenido la valentía de tirar abajo un vínculo tan sagrado, ahora también tengan la valentía de respetar o de obedecer la demanda del divorcio, y es quedándose solo o sola. ¿Cuál es el sentido bíblico? Mi amado hermano, que el hombre, que ya conoce de Dios, que ya teme de Dios, también ha de considerar las demandas, que involucran un divorcio. Tenemos entendido, mi querido hermano, que por regla bíblica, quienes pueden casarse luego de que han experimentado en este caso, no digo un divorcio, sino una pérdida de su marido o de su mujer, aquellos que lo han perdido por causas naturales, es decir, las viudas y los viudos. ¿Por qué? Porque ahí el vínculo totalmente desaparece. Ahora, yo tengo entendido, mis queridos hermanos, que dentro del mundo cristiano actual, los hombres cristianos y mujeres cristianas se divorcian y se casan, se divorcian y se casan. Ahora, yo podría dar la misma respuesta que dio Jesús, la misma respuesta, que en el inicio esto no era así. Pero por la dureza de los corazones de los creyentes actuales, se permiten estas cosas. Pero recordemos, lo que Dios permita, recuerde que yo he hablado en otras enseñanzas acerca de dos tipos de voluntades de parte de Dios. La voluntad primera, soberana, donde Dios dice que así se ha de hacer y así se tiene que hacer. Y la segunda, la voluntad permisiva, donde Dios obviamente dice que no, pero ante la insistencia, ante, diría yo, la rebeldía del pueblo, dice, sí, es verdad, tú dices que no, pero yo lo quiero hacer, yo quiero tener como sucedió con el pueblo, yo quiero tener un rey como lo tienen las otras naciones, y Dios dice, bueno, ¿quieres tenerlo? Perfecto, hazlo, pero eso sí, un rey te va a tratar de esta manera y de esta manera. ¿Quieres tenerlo? Sí, perfecto, pero mañana no te me quejes. Ese es el problema. Allá atrás creo que tengo otra pregunta. Gracias, pastor. Ya. Gracias. Mi hermano Carlos, tuvo de cumpleaños también mi hermano, gloria a Dios. Solito se comió la torta. Con relación al punto de ser de las mismas religiones, ocurre en la práctica un fenómeno social en el sentido de que estamos y a nuestros hijos los ponemos en colegios de otras religiones. Ya. Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría ahí en esa situación cuando estamos obligando a veces a nuestros hijos? Ya. A En todo una caso, religión, pero están estudiando en otra. Perfecto, entiendo la pregunta. Es decir, si tenemos a nuestros hijos, o por lo menos encaminamos a nuestros hijos, bajo una doctrina, en este caso bíblica, no quiero ahorita utilizar el término religión, pero
cuando los encaminamos dentro de un centro educativo, ellos están básicamente, diríamos, en un lugar donde la religión no forma parte, ¿sí?, de su modus, ¿sí?, en este caso de enseñar, que nuestro país es un país laico, ¿sí?, por naturaleza, laico, y con religión oficial el catolicismo, ¿sí? Pero también entiendo, mi amado hermano, que cada padre tiene también la potestad de, en este caso, coger a sus hijos y ponerlos en un lugar donde crea conveniente, ¿sí?, hacerlo, o por lo menos donde se entere él o sepa él que esa institución educativa le va a contribuir también en su formación cristiana. Ahora, yo también sé que no todos tenemos ni los recursos, ni hay tampoco las instituciones adecuadas, ¿verdad?, para que nuestros hijos puedan hacerlo. E inclusive tengo conocimiento que muchas veces son las instituciones que no son religiosas las que dan mejor educación hasta que los propios centros educativos cristianos. Eso lo tengo muy en claro. Pero, ¿cómo podemos remediar en parte, sí, tal situación? Todo nace desde la formación cristiana que usted y yo le podamos dar desde el hogar. Desde el hogar. No existe, penosamente, ¿sí?, no existe un centro educativo, ¿sí?, disponible para todos nuestros hijos cristianos. Pero sí existen hogares cristianos que se deben de preocupar en la crianza de sus hijos para inculcarle ahí, en esa plataforma, la educación cristiana, para que cuando lleguen a colegios seculares, colegios que no, de hecho que hasta descartan la parte religiosa, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan discernir, puedan entender, ¿sí?, una separación entre lo que es, sí, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada al Señor, para que no puedan unirse en yugo desigual. Ahora entendamos algo, unirse en yugo desigual no necesariamente se limita al matrimonio. Unirse en yugo desigual es es una puerta abierta que también se la puede transferir aún hasta nuestras relaciones sociales, aún hasta en nuestras relaciones empresariales. Usted tiene que entender que para un creyente, si, o por medio de la palabra, si así la queremos ya asumir en su totalidad, debe de cuidarse no solamente en la parte sentimental, sino también en la parte emocional, en la parte afectiva. Es decir, hasta con quien yo camino diariamente, yo debo de discernir si esa persona va a contribuir a mi relación con Dios o me va a descomponer. Por ejemplo, no todos los que llevan la Biblia pueden ser mis amigos. Hasta ese punto debemos de llegar. No todos los que van con la escritura en la mano o bajo el brazo, ¿no?, sí, son realmente idóneos para que yo pueda ser, sí, o para que él pueda ser mi amigo o para que yo pueda ser el amigo de él. Porque si yo veo que un cristiano, por ejemplo, no se congrega, si yo veo que un cristiano irrespeta los mandamientos bíblicos en el hogar, si yo estoy notando, mi querido hermano, que alguien sí que aparentemente tiene la Biblia, pero tiene mal testimonio en el trabajo, yo no puedo bajo ninguna circunstancia decir, pero como tiene la Biblia va a ser mi amigo. Ese como de pronto algo se sabe de la palabra, entonces yo me voy a dar a él. No, mi amado hermano, hasta en eso tengo que ser sabio. Porque la Biblia me dice, o por lo menos me da la advertencia diciéndome que yo no debo ni siquiera comer con aquel que, llamándose cristiano, está involucrado en adulterio, fornicación, mentira o toda obra del maligno. Yo quisiera, por favor, corroborar lo dicho, acompáñame a la escritura. Me salgo un poquito de contexto, pero es válida la pregunta y es válido también que veamos lo que dice la Biblia. Vayamos a las cartas. Encuentro el texto primero. Y veamos qué nos dice el Señor al respecto.
Deme un segundito. Era un texto que no lo tenía en consideración, pero vamos a verlo, no se preocupe. Primera carta a los Corintios, vamos a ver si algunos textos. Primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 5, capítulo número 5, aquí vemos un caso real al respecto. Dice el Señor, voy a leer del verso 1 en adelante porque fue un suceso que pasó dentro de la iglesia con un cristiano. De cierto, dice ahí, sí, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire que le está hablando a la iglesia de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra, para pena obviamente y vergüenza de ellos, que ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre la gente inconversa. Verso número 1. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando dentro de la iglesia. Verso número 2. Y vosotros, hablándole a los hermanos, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? Verso número 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, hablando de ese hombre, sea ¿qué cosa? Sea entregado a Satanás. ¿A dónde lo pasó? Sea entregado ¿a quién? A Satanás. Ahora, ¿por qué no dijeron sea entregado en las manos de Dios para que tenga misericordia? ¿Por qué? Porque el pecado que había cometido era un pecado ya más bien, sí, un pecado ya, diríamos así, latente de conocimiento. Ya era un pecado de rebelión. Y en ese sentido, Pablo, sí, básicamente ya lo manda prácticamente a morir. Porque ¿qué hará Satanás, sí, con un creyente apartado? Lo recibirá con las manos abiertas de pronto para bendecirlo, para darle algún galardón, ¿sí? de bueno. No, la escritura menciona en ese verso número 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que lo zarandee el diablo, ¿sí? ¿Para qué? Para que su cuerpo pague las consecuencias, y pagadas las consecuencias, por lo menos en ese estado de destrucción, alce sus ojos al cielo y se arrepienta. Por eso dice que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu alcance por lo menos, ¿qué cosa? Salvación. Versículo número 6, dice ahí, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Avanzo un poquito más. El versículo número 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Verso número 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice aquí, os sería necesario, ¿qué cosa? Le dice al pueblo de Dios. Porque eso hay por todo lado. Pero, ¿a dónde apunta estas palabras? Continuemos. Más bien os escribí que no os juntéis
Y eso es no unirse en yugo de desigual. Que no os juntéis con ninguno que, llamándose, ¿qué cosa? Hermanito. Aquí está el asunto. Que ninguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí va el asunto. Cristianos que practican adulterio, cristianos que tras puertas cerradas, sí, practican la borrachera, practican la lujuria, practican la pornografía, sí, practican el cuento, el chisme, la ira, o sea, todo esto que a la larga contamina nuestra alma. ¿Cuál es la recomendación de Dios para su pueblo? Para que no se una en yugo desigual con esos incrédulos, que con ellos ni siquiera nos atrevamos a ¿qué cosa? A comer. Eso significa a intimar. No tanto que no puedas brindar un plato de comida, pero ese punto quiere más bien es decir, no los invites a entrar a tu casa a comer de tu plato. ¿Por qué? Porque cuando tú les permites entrar en tu casa, recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando Isaac, sí, al enterarse de que su hijo habría de tomar mujer para sí, obviamente se lo dice de frente, dice, cuidado, vas a tomar mujeres, sí, como las tomó tu hermano Esaú, de la región de Etea. Obviamente esas muchachas eran idólatras, y a la larga dañaron y corrompieron el corazón de Esaú. Ahora, retornemos, ahora que estamos encaminando otra vez el texto bíblico, al libro del Génesis. Génesis 28, dice el Señor en el verso número 1. Entonces, ¿ya lo encontró? Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Versículo número 1. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas ¿de dónde? ¿De qué región? De Canaán. Levántate. Ahora, me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque le da una pauta inicial. Aquí, ahí atrás está el micrófono. Si nos ayudan con el micrófono. Es un hermano servicial para eso. Exactamente. Recuerde que tiene toda la libertad para preguntar, ¿no? Buenos días, pastor. Una pregunta. El Señor le había prometido a Moisés toda la tierra de Canaán. Sí, toda. Absolutamente. ¿Por qué en este caso Isaac le advierte a Jacob que no tome mujer de Canaán? Perfecta pregunta. Porque todavía Canaán no estaba conquistada. Así de sencillo. Sí, ellos podían tomar de Canaán, pero cuando Canaán fuese conquistada por el pueblo de Israel. El problema es que Canaán todavía no estaba conquistada. Ya después de la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel toma todas las ciudades de Canaán, entonces hechas ya de su propiedad, podían tener acceso, sí, a casarse, no con las mujeres de Canaán, con las mujeres de Israel que ya habían tomado por posesión Canaán. Básicamente es eso. Amén. Sí está contestada la pregunta. Perfecto. Ahora, me encanta algo de este texto. ¿Por qué? Porque Isaac le dice a su hijo, mira, no tomes mujeres de esta región, de Canaán, sino que más adelante vamos a leer que lo va a mandar a la casa de sí, en este caso de su tío. Ahora, eso a mí me da una pauta muy importante. Un creyente no puede buscar, sí, esposa o esposo en un lugar que no sea donde Dios te haya mandado a buscar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Usted no puede ir a buscar amistades, no puede ir a buscar novios, enamoradas en las discotecas, pues, mis queridos hermanos. Mucha gente dice, ¿qué haces aquí? Buscando la tentación para vencerla. No, mi amado hermano, usted tiene que ir a lugares donde usted sabe que hay gente, sí, que en este caso comparte su fe. Prácticamente Isaac le está diciendo, sí, a su hijo, cuidado, vas a buscar, primeramente, si quieres encontrar a una pareja idónea para ti, búscala en el lugar idóneo también.
tienes que encontrar así a las personas indicadas en los lugares indicados. Si tú sales a las esquinas a las 12 de la noche, no vas a decir, ay, el Señor me la puso allá afuera cuando venía del baile y la vi que esa era mi idónea. No, pues mi amado hermano, usted no puede salir a buscar la bendición de Dios en los lugares donde Dios no ha bendecido. Amén. Usted no puede entrar en un billar y decir, aquí está el hombre de mi vida. Imposible, porque ese lugar no es idóneo para un creyente, ni idóneo para alguien que puede ser para ti. Por eso es que a veces fracasamos. Mucha gente dice, ay hermano, nos enamoramos en las discotecas, pero obvio, y después dice, ay hermano, ahora ya no se queda en la casa. Todos los fines de semana me deja botada y él se va a bailar. Y digo, ¿dónde lo conociste? En una discoteca. ¿Y qué esperabas? Si de ahí lo conociste, de ese mundo. Obvio que casado, si mucha gente piensa, ya nos casamos y nos tranquilizamos. No, mi amado hermano, el matrimonio no es para cambiar a las personas. El cambio lo hace Cristo antes del matrimonio. Amén. Y en el matrimonio es simplemente un reflejo de la obra que el Espíritu Santo ya hizo en el hombre y en la mujer, y unidos, diríamos así, unifican sus bendiciones de Dios, y el matrimonio se hace un oasis, se hace un reino de los cielos en esta tierra. El problema es que si pasa a la inversa, que se une la maldición del uno más la maldición del otro, y el matrimonio se hace un infierno. Por eso es que muchos cristianos fracasan. Dicen, hermano, yo soy cristiano, yo tengo bendición, sí, pero él es maldición. Ahora, hay una regla matemática que la quiero traer a cotación. En la regla matemática, ¿sí? Hay en las fórmulas que se utilizan sobre todo a la hora de la multiplicación. La regla de las matemáticas dicen, ¿sí? En las leyes matemáticas dicen que más por más es igual a más. Y menos por menos, es decir, que siempre encuentran, en signos iguales, siempre encuentran, ¿sí? Un signo positivo. El problema es que el cristiano hace a la inversa. Ellos son más y se juntan con el menos. ¿Cuál es el resultado matemático? Más por menos, menos. Nunca es más. Y menos por más, ¿qué es? Es menos también. Los inconversos dicen, ay, en esa iglesia hay una muchacha que me encanta. Para la moto y se baja y se queda y está de cacería. Y la cristiana que está mal vinculada en las cosas de Dios también le para bola. El resultado en tal relación siempre será menos o más. Mire, si esa fórmula funciona en las cosas terrenales, lléguese usted a imaginar en las cosas espirituales, donde Dios las ha prohibido tajantemente. Ahora, recuerde, Isaac no envía a su hijo a buscar a la idónea en un lugar inapropiado, lo manda a buscar en su parentela. El creyente también debe de hacer lo mismo, buscar parientes espirituales, no digo parientes de la carne, parientes espirituales, unidos por el vínculo de Jesucristo. Amén. El problema es que los cristianos buscan, sí, simplemente el gran denominador común. Es cristiano y punto, ya, ese es. No, mi amado hermano, tú no puedes buscar un débil espiritual. Debes de buscar a alguien también fortalecido en el Señor. ¿Para qué? Para que sea de bendición para tu vida. No busques al que medio se congrega domingo a domingo. No pongas tus ojos en los que ni siquiera vienen a doblar las rodillas. No pongas sus ojos sobre aquellas personas que tú sabes que son débiles espirituales. Pídele al Señor que sí, que te abra tu entendimiento y puedas poner tu mirada, si acaso ya estás pretendiendo algo sentimental en tu vida, ¿sí? Buscar a alguien que sea mayor o superior a ti espiritualmente. Amén. Nunca inferior. Igual o superior a ti, sí, pero nunca inferior. Porque si buscas un ocioso espiritual, de seguro él te va a arrastrar a ti a la ociosidad espiritual. Amén. Ese es el punto esencial. Versículo número 2. Levántate, le dice, y ve a Padán Aram, a casa de Betuel. Recuerda que Betuel era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Y eso ya es de la descendencia, ya lo vimos en su debido momento. Padre de tu madre.
y toma allí, no en fuera de ese lugar, de allí toma. De allí tomarás mujer de las hijas de Labán. Amén. El tío, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y haga fructificar y te multiplique hasta, dice aquí, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo número 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac, dice ahí, ¿a quién? A Jacob, el cual se fue ¿a dónde? El cual se fue, sí, a Padán Aram. Versículo número 6. Para tomar para sí mujer de allí, y que cuando, dice ahí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás, perdón, verso 6, leía a mitad. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, es decir, volvió a recibir Jacob, ¿qué cosa? Bendición. Y fue muy diferente a la bendición que le dio Isaac, ¿a quién? A Esaú. Recuerde que la bendición que sí, Isaac le dio a Esaú fue una bendición, por así decirlo, empobrecida. Y más bien, en sus palabras, le sujetaba a servidumbre para su hermano, sí, segundo. Ahora, la Escritura menciona que esta acción fue determinante para que Esaú tomase una decisión totalmente inapropiada. Nuevamente falló Esaú. ¿En qué sentido? Mire lo que va a suceder. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, recuerde, dice ahí que lo vio, le había mandado diciendo, no tomarás cualquiera de las hijas de Canaán. Y que Jacob, también estaba viendo, había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio, ponga el asunto, asimismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Recuerde, un texto leímos en Génesis capítulo 26. Le dije, no se olvide ese texto. ¿Qué fueron las mujeres de Esaú para el papá y para la mamá? Fueron amargura de espíritu. Sí, penosamente, mi amado hermano, las malas decisiones de nuestros hijos terminan también afectando en la estabilidad, sí, aún de los abuelos o de los padres de esos hijos que se casan. Pregunto, ¿a dónde corre una mujer luego de que su marido la ha traicionado, luego de que su marido la ha golpeado? ¿A dónde acude? ¿Acaso no es a su casa? ¿Acaso no le va a llorar a la madre y la madre desconsolada? ¿Verdad? Ay, este sinvergüenza, si es verdad, venga mijita, y otra vez la recoge. Eso no es una amargura para usted. Sí, es un dolor de cabeza. La Biblia dice que Esaú se dio cuenta, vio, dice la Escritura, vio cómo su padre le había bendecido, vio cómo el papá de él, si ahora le estaba dando el aval para que vaya para si fuera de la ciudad a buscar esposa, y también se dio cuenta de que las mujeres que había tomado él, obviamente Esaú, no estaban conforme al corazón ni del padre, ni mucho menos de la madre. Versículo número 7. Verso 8, perdón. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú, y esto es lo que quiero remarcar. Se fue Esaú a Ismael. ¿Quién era Ismael? El hermano de ¿quién? De Isaac. ¿El primer hijo de quién? De Abraham. ¿Quién lo mandó para allá? Nadie lo mandó para allá. Él solito dijo, él como que entró en razón y dijo, ¿qué he hecho? Porque tenía 2 mujeres que eran eteas. Nadie lo mandó para allá. Él ya había forjado su destino. Pero luego de que vio el proceder de Jacob, él dijo, yo no me voy a quedar atrás. Yo también, por mi parte, dijo él, voy a tomar la iniciativa de ir también a buscar mujer, pero de los parientes, pero no de Labán, o no de Betuel, sino de ¿quién? De Ismael. Pero se había olvidado, o por lo menos él había
si no había observado que Ismael no era, amado hermano, sí, no era en sí misma la procedencia de la bendición por la cual Dios habría, sí, de derramar sobre la descendencia de Abraham. La bendición estaba sobre Isaac, no sobre Ismael. Pertenecían al mismo padre. Pero recuerde que el uno era el hijo de la promesa y el otro era el hijo de la esclava. Aún Sara le había dicho a Abraham, porque hablando de quién, de Ismael, no heredará juntamente con mi hijo. Y el Señor le había dicho, obedece a la voz de tu mujer y vota a la esclava y vota también a tu hijo. Amado hermano, no pretendamos agravar nuestra situación cuando ya estamos en desobediencia, tratando de buscar nuestras propias fórmulas cristianas para poder tratar de tapar un hueco haciendo otro más grande. Usted tiene que entender que si ya se equivocó en la vida, si ya eligió mal, si ya metió, como dicen por los muchachos, metió las 4 ahí, ya está metido en el problema, no lo empeore. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Ay, hermano, ya me casé con ese inconverso. Ahora si lo voto, como soy hija de Dios. Yo he escuchado esto. Como yo soy cristiano, y ahí se agarran la Biblia, y como no debo de unirme en yugo desigual con los incrédulos, lo voto a mi marido. Y me busco ahora sí un cristianito. De eso he escuchado bastante. De hecho, hay otros que son muy literales y dicen, la Biblia dice, sí, que las cosas viejas pasaron. Vieja, te vas. Y que venga la nueva, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Votan a la vieja para que entre la nueva. Amados hermanos, ¿sí? No pretendamos bajo ninguna circunstancia empeorar la situación si ya nos equivocamos en una relación, sobre todo de un matrimonio. La Biblia sí nos va a decir las pautas de qué tenemos que hacer si ya nos hemos equivocado eligiendo a alguien que no es cristiano o cristiana. La Biblia sí nos da la pauta de qué tenemos que hacer. El problema es que la gente no lee la Biblia para saber qué es lo que tiene que hacer. Le da más tiempo de pronto, sí, a la telenovela, le da más tiempo al periódico, le da más tiempo, qué sé yo, a sus actividades seculares, pero se olvida de la Escritura. Ahora, la Escritura nos dice en el versículo número, acompáñeme por favor, verso número 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael. Recuerde, ¿sí? En este caso vendría a ser a su tío abuelo, ¿sí? Y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, dice ahí, hijo de Abraham, hermana de Nebayoc, además de obviamente de sus otras mujeres. ¿Cuáles eran sus otras mujeres? Judith y ¿cuál es la otra? Basemat. 3. Empeoró. Ya no tenía una ni dos, ahora tenía 3. Pero se consoló diciendo, pero la última que tengo, esa sí es descendencia. Amados hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia tomar decisiones aceleradas si nos hemos equivocado. Aún ya con el hogar de pronto disfuncional hay que pedir dirección de Dios. Ahora usted dirá, hermano, ¿y qué hago ahora? Vamos a ver qué se hace. Acompáñeme a la primera carta de los Corintios. Ojalá, el tiempo es el que siempre nos juega un poquito en contra. Primera carta de los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, o lo dejamos para la otra semana. No. Primera carta de los Corintios, capítulo 7. Vamos a seguir. Verso 12. Verso número 12. Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, verso número 12. Y a los demás, es decir, a toda la conglomeración de hermanos, que obviamente están unidos, pero no
con una persona creyente. Yo digo, ojo, yo digo, y ahí hace la pauta. Entienda esto, mi querido hermano. Cuando Pablo se atreve a decir yo digo, es decir, Pablo va a dar su apreciación sobre lo que se puede hacer, ¿sí?, en una relación disfuncional. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no es la regla, pero es una apreciación válida de alguien que tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Si no entiende, por favor, haga la pregunta, no se vaya con la duda. Sí, hermano, esa que le iba a preguntar yo. Por decir, yo soy cristiana, mi esposo es inconverso. Ya. Yo no quiero vivir en pecado. ¿Cómo haría? ¿Podría casarme con él? ¿O cómo esperaría que Dios haga la obra con él? Ya. Para eso está el texto. A eso vamos justamente. Sí. ¿No? ¿Por ahí otra pregunta? No, hay otra pregunta. A ver. Ya. A eso vamos, ¿no? Tengo presente la pregunta. Y pastor, en el caso de que antes de llegar a Cristo haya unión, nada más unión libre, De esos hay bastante. ¿cómo sería ya si llegan después a Cristo? Ya, si ambos llegan a Cristo y no existe impedimento legal, ojo, legal, alguno tiene que casarse. Si existe impedimento legal, tienen que arreglar su situación legal para que puedan unirse en matrimonio. Sí, aquí también, gracias a Dios, sí, en la iglesia, muchos hogares que tenían problemas legales, ya los pudieron tramitar y pudieron cumplir en obediencia con el vínculo del matrimonio. Amén. Ahora, ¿qué hacer cuando, en la primera pregunta, qué hacer cuando el marido o la mujer es inconverso? Vayamos a la Escritura, porque así la Biblia así lo contempla. Verso número 12. Recuerde primero esto, es una apreciación de alguien que tiene al Espíritu Santo. Amén. Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, o métase usted también ahí, o hermana, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, es decir, que no comparta la fe de Cristo, porque muchas veces así venimos a los pies del Señor, que no, dice aquí, que no sea creyente, y ella, le habla primeramente, el primer caso topa de un hombre, y ella, es decir, la mujer inconversa, consciente, esto de consciente no es de que está con sus 5 sentidos, sino que en cambiando el término es, y ella accede, ¿sí?, o le da la venia o el permiso, y ella consciente, es decir, accede en vivir con él. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Porque mucha gente, una vez que uno viene a Cristo, puede haber también un abismo en cuanto a la relación. Muchos, yo he escuchado, no de muchos, pero de algunos que pueden llegar a experimentar en su relación diciendo, hermano, vine a Cristo y ella me dijo, te hiciste hermanito, te vas de la casa. Te hiciste cristiana, te vas con tu madre. Puede llegar a pasar esa situación. No es casi muy común, pero sí puede existir decisiones drásticas cuando uno viene a Cristo. Por eso es que el Señor dice en su palabra que Él no ha venido a poner paz, sino disensión muchas veces, ¿sí?, por causa del Evangelio. ¿En qué sentido? Porque a veces los enemigos se encuentran en el propio hogar. Se levanta a veces el padre contra el hijo, el esposo contra la esposa, ¿sí?, o los hijos contra el papá contra los hijos, por causa de Cristo. Verso número 12. Y ella, consciente en vivir con él, ¿qué le dice al marido cristiano con la mujer no cristiana? Si ella dice, perfecto, y a ti hiciste hermanito, bueno, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Si la mujer le dice, bueno, está bien, sigamos. ¿Cuál es la recomendación? Recuerde, es la apreciación del apóstol Pablo que dice, no la abandone. Es decir, que en ese sentido, ¿cuál sería la actitud de un creyente honesto que considere la recomendación bíblica? No abandonar a su mujer si acaso él vino primero a los pies de Cristo. No lo abandone. Amén. Dice, ay hermano, es que ya la tenía visto a otro. No, a ver, un ratito. Sí. No puede utilizar a Cristo como excusa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poner un desorden en el matrimonio. Porque Dios no es de desorden, sino de orden.
Y la orden o la apreciación bíblica es de que el marido creyente no abandone a su mujer si ella consiente en vivir con él como cristiano. Amén. Pero recuerde que el convivir con un hombre cristiano implica de que se acabaron las borracheras. Es decir, que la mujer tenga muy presente de que ahora tiene un marido transformado por el poder del Espíritu Santo, y cuando ella le quiera pedir a ese marido cristiano que la lleve a bailar en una discoteca, el marido cristiano tiene que decirle: tú consentiste en que yo tenga un nuevo estilo de vida y yo conmigo no cuentes para la borrachera. Porque eso sí, las reglas tienen que quedar claras. Vengo a Cristo, mi vida se transforma. Mira, voy a dar un giro en mi corazón. Sí, antes bailábamos, antes fumábamos, antes se hacían bacanales en la casa, hasta orgías en la casa, pero eso a partir de hoy ha cambiado. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir conmigo? Y la mujer le dice: sí, quiero. Perfecto. Entonces, acostúmbrate a mi nuevo estilo. Amén. El problema es que los creyentes no ponen reglas cuando vienen a Cristo en el hogar. Por eso son los problemones en las casas. Venir a Cristo es una decisión valiente, amado hermano. Recuerde las palabras dadas por Dios a Josué en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y después le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Pastor, eso en cuanto al hombre. Una pregunta. Con respecto a lo que le pregunté, porque estaba buscando el texto. Es que yo he escuchado en iglesias que dice que cuando vienen al Señor, si están solamente unidos, que el Señor los acepta tal cual han venido. No, como eso dice. sí, indudablemente, los acepta tal como vienen. Y que así se deben quedar porque se basan, porque estaba recordando en 1 Corintios 7, 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezcan para con Dios. Y por eso dice que ellos no se deben casar. A ver, cuando dice la Escritura, el versículo que usted leyó, el 7:24. Ya, el 7, pero recuerda, a ver, para llegar al 24, primero hay que pasar por el 12, el 13, 14. No podemos sacar al texto fuera de contexto. Eso sí tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Mire desde el verso 12, ¿qué nos viene diciendo el Señor? ¿Sí? Cuando avanzamos al verso 24, obviamente que el Señor dice: en el estado que uno está, quédese así. Sí, pero siempre y cuando considerando el contexto. Yo me puedo quedar así cuando la persona que consiente en vivir conmigo no se quiere casar. Entonces, no puedo obligar a alguien, así como no puedo obligar a alguien que sea cristiano, que se acuesta conmigo de pronto, vive conmigo, pero no lo puedo obligar a decir: recibe a Cristo, recibe a Cristo. No, no lo puedo obligar. Porque a mí mismo Dios tuvo misericordia para yo poder recibirlo. ¿Cuántas veces a usted le predicaron: recibe a Cristo? Y usted dijo: ¿qué Cristo ni qué Cristo? Fue en el tiempo del Señor. ¿Sí? Y usted debe de entender que la misma misericordia que fue para con usted también tiene que ser para con su esposo. Claro que eso implica de que usted sufra más, porque sabiendo que ahora usted tiene la verdad, traga grueso saber que está durmiendo con alguien que todavía no ha doblado su corazón o no ha doblegado su espíritu, ¿sí?, al Espíritu Santo. Pues claro que sí. Sí, claro que tiene esa libertad. Otra pregunta, ¿no? Avanzo. Ya, o sea, al verso 24 sí, pero ya vamos a llegar, pero con el contexto. Sí, para poder entender de manera muy tajante ese pasaje bíblico. Ahora, dice la Escritura, para concluir, porque ya están los muchachos saliendo. Verso número 13. Y si una mujer cristiana, obviamente, tiene marido que no sea creyente, y él asimismo, si invierte el asunto, si él consiente, recuerde, accede en vivir con usted, la misma regla, no lo abandone, viva con él. Pero recuerde, usted tiene que dejarle las reglas claras. ¿Cómo va a ser su nueva vida en Cristo? Porque el marido incrédulo, ahí viene el asunto, el marido incrédulo es, ¿qué cosa? Santificado en la mujer. Ahora, para poder entrar a explicar esto, sí me voy a tomar mucho más tiempo. ¿Cómo así
un esposo inconverso puede llegar a ser santificado por su mujer. Y usted dirá, hermano, yo no creo, si mi marido viene borracho a las 3 de la mañana va a ser santificado por mí, que soy cristiano. Esta determinación implica, esta palabra santo en este sentido tiene otra connotación. Recuerde que así como se ha explicado el término de salvación, sí, que tiene dos significados, pero en español significan lo mismo. ¿Se acuerdan que salvación tenía dos connotaciones? Uno en el griego era soso y otro en el mismo griego era sosai. Soso es salvación de ser salvo de los pecados y sosai es salvación pero de preservación. Como cuando usted coge la carne o el pescado y le pone sal para que dure más tiempo, le pone bastante sal para que la carne no se descomponga. Eso también en el griego es salvación, sosai. Ahora, cuando se habla de santificación, no se refiere de ser santo consagrado a Dios. Tiene otra connotación, pero que la estaremos viendo el próximo día domingo. Ya los muchachos han salido. El tiempo está apremiante. ¿Cómo así un marido o una esposa inconversa puede llegar a santificarse con un marido o una esposa creyente? El próximo día domingo. No falte, venga y se va a enterar. Aleluya. Pero la gloria, el poder y la alabanza es del Señor. Amén. Vamos a quedarnos con este tema, ¿sí? Y lo vamos a terminar hasta el verso 24, como dice mi hermana. Hasta allá nos vamos. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque a usted le plació en este tiempo, Señor, poder utilizar su palabra para ministrar nuestras vidas. Es verdad, oh Dios, existe mucha ignorancia de las Escrituras y por eso cometemos gravísimos errores al no contemplar tu palabra, Señor, a la hora de poderla, Señor, en práctica en nuestros matrimonios. Es por ello, Dios, que necesitamos buscar tus atrios, porque aquí es donde tú derramas bendición y vida eterna. Tu palabra, Señor amado, esa fuente inagotable de bendición, hazla siempre fluir de esa peña que es Cristo. Y danos, Señor amado, conforme a tus misericordias, la bendición que hemos venido a buscar. Hoy tu palabra, Señor, me ha enseñado. Tu palabra me ha dado las directrices de cómo debo corresponder ante una situación difícil con mi esposo, con mi esposa. Y hoy, mi Dios, al enterarme de esa tu palabra, la llevaré a cabo, porque cuando la obedezco, tú derramas de esas preciosas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.